Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, maestro. El fenómeno de la muerte. Casi nada. Hoy es el último domingo del 2025. Del 2025. Así que ya el domingo que viene es 2026. Bienvenidos todos. El tema, me llamo Adaluz Padilla Comas, represento al Instituto de Cultura Espírita Renacimiento en Mayagüez. Domingo 28 de diciembre del 2025. Gracias, maestro. ¿Qué tú piensas cuando alguien te dice la palabra muerte? Muñeca. Ay, eso no se hace con los estudiantes, ¿verdad, muñeca? ¿Qué tú piensas cuando tú escuchas la palabra muerte? Espérate, Yo pienso que es la continuidad de la vida. continuidad de la vida. Bienvenidos todos. Celeste también que llegó. ¿Y qué tú piensas cuando hablan de la muerte? Piensa lo que pensaste ayer, porque aquí los que estamos somos espíritas, y lo que piensas hoy. Lo que pensabas ayer y te decían muerte, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, muerte? Como un Pero sí, final, sí es un final de una existencia, porque las final, existencias no son eternas, lo único ajá, que es eterno es el espíritu, así que el final de una existencia. La conclusión es como cuando nos graduamos de un grado, ujú. pasamos de grado en grado, pues ese sería el final de esa existencia. Pues lo puedo cambiar como la culminación. Es lo mismo, Vamos culminación. a ver, ¿qué piensas cuando yo te digo la palabra muerte? Se ve también como una pérdida de oportunidad, porque ya la vida que estabas teniendo en esta encarnación Ujú, llega a su fin. O sea, no es, Ruth dice un cambio de grado, pero cuando uno cambia de grado no tiene una perspectiva. ¿Eh? ajá, Y el caso de común, ¿verdad? No nosotros como espíritas, de la muerte, es como ya no tienes otra oportunidad. Ya ujú. lo que hiciste culminó y por eso podría ser juzgado en esa continuidad del espíritu. Y Tam- eso es hoy. ¿Y ayer? ¿Y ayer? Ayer. Piensan normalmente los seres humanos sobre la muerte, porque Ujú, nosotros como espíritas, pues lo vemos como un paso. Ahí lo ujú, vería, como dice Ru, como un cambio de grado. ujú. Hay una nueva oportunidad en otras circunstancias. Ok. Vamos a escuchar a Vivian y después a Muñeca. Ajá, Vivian. Cuando, antes de estar en el espiritismo, siempre yo se asociaba la muerte con vamos para el más allá. Ajá. Eso era, A ver, más vamos allá. más allá. Ajá. Ahora no, ahora es un cambio. Un cambio. Ajá. Muñeca. También hay una concepción en la cultura religiosa que es, y yo creo que es un verso bíblico, que la paga del pecado es muerte. Ujú, ujú. Y que los pecadores se mueren, los otros no. Nosotros no. Entonces, ¿alguien más con lo que es muerte? ¿Alguien más? Vamos a ver, fenómeno de la muerte. Vamos a ver esto. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte del gran combo. ¿Ah? Sí, yo soy la muerte del gran combo y aquí está la letra. ¿Ah? Sí, aquí está. Entonces, vamos a escuchar esta canción
de Yo soy la muerte, ¿verdad? Bienvenida, mis amigos de San Sebastián, qué bueno que llegaron también hoy aquí, qué rico. Vamos a ir repartiéndolo, denle a Carmen la canción y a Nelson. Y y les voy a decir más, cada uno tiene que tener el papelito, espero que le dé a cada uno. Cuando estoy en mi casa haciendo la clase, que las nenas me preguntan, mami, ¿de qué es la clase que vas a dar? De la muerte. Uy, me dice Inara. Uy, como la canción del Gran Combo. Y me dice, uy, mami, qué miedo me da la muerte a mí. Porque culturalmente hemos vivido en el miedo, ¿no? ¿Todo el mundo la tiene? Vamos, ¿se acabaron? ¿Khalil puede sacar más copias? Ok, vamos a escucharla. ¿Hasta dónde llegó el que la iba leyendo? ¿Hasta dónde? Huye que te coge la muerte. Estoy leyendo yo. Dice, yo soy la muerte, me quedé en el tercer párrafo. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte. Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente, puede vivir sin temor, que vivirá eternamente. Y te digo, yo soy la muerte. Oiga, les digo que soy yo soy la muerte soy, yo soy la muerte. Huye que te coge la muerte. Arranca Martín que te manda a la muerte. Huye que te coge la muerte. Si no te consigue novia Vicente, huye que te coge la muerte. Y mírale a los dientes. Miren ahí, y mírale a los dientes, mándale a los dientes, huye que te coge la muerte, te está buscando, sí, huye que te coge la muerte, huye, huye a que viene sin freno y viene de frente, huye que te coge la muerte, por no dudar aparecer así de repente, huye que te coge la muerte, vete volando que se te acaba tu suerte, huye que te coge la muerte, que te ha llegado la hora. Huye que te coge la muerte. Se oye una voz que dice, huye que te coge la muerte. Se te acabó tu tiempo, pupín. Huye, no te vayas. Vete, vete. Muchachos, no había tanta gente. Arranca. Huye que te coge. Viene, viene, viene doblando la esquina caliente. Huye que te coge la muerte, no se salva nadie, ni tú ni aquella gente. Huye que te coge la muerte, ahí viene la muerte. Huye que te coge la muerte, arrepentido, así quiero verte. Huye que te coge la muerte, que por la noche la pata te va a agarrar. Huye que te coge la muerte y después que te agarre no te va a soltar. Huye que te coge la muerte y mírale a los dientes, mándale a los dientes, mírale a los dientes, huye que te coge la muerte, te repito que te ha llegado la hora. Comentarios. ¿Ah? Ave María, que no importa la clase social que tú pertenezcas, cualquiera se va. ¿Qué más dice la? No hay quien se escape. ¿Quién más? Ruth, bienvenido, Es José y Madeline. la connotación negativa de lo que es la muerte, porque la personifica como que viene a castigarte, a llevarte. No, no, no lo presenta como debe ser el concepto espírita, que es un proceso, Claro, es parte claro. de la larga vida, que es Mi- un proceso de transformación necesario porque el cuerpo físico no dura eternamente, aunque te pongas en una pirámide. ¿Entienden? Ajá. Dime, Carmen. Para el pueblo, para el vulgo. Lo sé, Mire, pero eso fomenta que, como a veces mi hermano me escribe, está la muerte en el barrio, ya se llevaba 3, ¿entiendes? No, eso le tocaba, ¿entiendes? Es del vulgo y es un concepto que no va con el claro, espiritismo. claro, claro, pero culturalmente así crecimos.
Esas fueron nuestras vivencias, el miedo a la muerte. Cuando mi hija grande me dice, yo le tengo miedo, mira para allá esa canción, viene por la esquina caliente, mami, yo estoy cogiendo por esa esquina caliente, me caigo, me pelo toda la rodilla, miro para atrás y sigo corriendo. Y me dio tanta risa de la forma de que ella se expresa, porque realmente así es. Huye, estoy corriendo, corriendo. Dime, muñeca. No, que aquí personifica la muerte como el esqueleto, ¿Sí? porque ¿Sí? habla de que le mires a los dientes, Mírale a los dientes. mándale a los dientes. Sí, 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 pero como quieran. Para que tú veas Mira, mira, muñeca, como quiera, y a la maestra Carmen, como quiera. Si yo miro a alguien y hace así, es como los pejos, yo salgo cogiendo. Porque muerto, oscuridad, feo, monstruo. Culturalmente esa ha sido la enseñanza. Claro. ¿Por qué? Porque en la casa alguna vez se habló de la muerte. En las casas de ustedes mientras se estaban criando, la familia le hablaba de la muerte. No, Positivamente uy, no. uy. Bueno, sí, sí, pero no se hablaba. Es más, me parece que se hablaba más de sexo que hablar del concepto muerte. Pues, imagínate, bienvenida Carmen nuevamente. Ok, espero que esa canción le haya revivido su juventud, sus vivencias de la juventud, de la universidad. Ajá, muñeca, ¿vas a decir algo? En mi casa, cuando se hablaba de la muerte, como mi padre era un pastor presbiteriano, Ujú, pues se hablaba desde el punto de vista religioso, de que era la salvación que venía después de claro, la... Pero como en la casa también había una abuelita espírita, ajá, ella aclaraba claro. que los espíritus estaban allí en la casa, que existían y que estaban vivos porque ella los sentía y los veía. Y eso ha pasado en todas las casas. Bienvenido Nelson, ahí está la curandera, ahí está la espírita, ahí está el psicógrafo y buenos días Robert. Así que eventualmente todos hemos tenido unas experiencias, pero abundando lo que dice Muñeca, ibas para el cielo o pal, ibas para el cielo o pal, infierno. Porque pórtate bien, porque espera lo que te parte. Claro, ¿Por qué? Porque son siglos de tener ese concepto erróneo, siglos, milenios. claro, ¿Cómo ahora nos toca cambiar ese concepto que está metido en nuestra psiquis, exacto. en las memorias, ¿verdad? Por eso cuando viene una pandemia, todo el mundo es pánico, Mire, miedo a la claro. muerte. Y hay te voy a decir algo, ¿verdad, Nelson? También. Sí, Es natural gracias. porque el mismo libro de los espíritus dice que hay un instinto de sobrevivencia. Sí, sí, claro, claro. Y yo tengo una plantita de eso, al respecto. Lo importante es que podamos modelar a la familia de lo que realmente es este proceso. Como una vez nos dijo Flavio, es mejor desencarnar que encarnar, ¿verdad? Que no, que es más fácil. Así que yo no tengo la menor duda de que ustedes son un grupo extremadamente inteligente, brillante, porque miren lo que yo le escribí aquí. Yo soy la muerte, es una salsa festiva, ¿verdad? De bailar, de gritar, de vacilar. Porque hay muchas canciones que hablan de la muerte. Yo me puse a buscar, hay un montón de canciones, bolero, bachata y por ahí. Una salsa, pero con un mensaje serio. Y ya ustedes lo dijeron, donde la muerte personificada, creo que lo dijo Ruth y la maestra Carmen, acecha y advierte a la gente. Fragmento clave. ¿Cuál es el fragmento clave? Huye que te coge la muerte, que por la noche la pata te va a agajar. De que me dijeran eso, ya estaba yo temblando. Me ajopaba siempre, yo no puedo dormir ni con las piernas desarropadas, ni con la mano colgando, porque me la agajan. ¿Ok? Huye que te coge la muerte y después que te agarre, no te va a soltar. Huye que te coge la muerte y mírale los dientes. Para mí es bien impactante. Nada más de que yo estoy soñando y que hay que me levante los dientes, ya yo estoy cogiendo. Mándale los dientes, mírale los dientes. Y por ahí sigue una estrofa, no me acuerdo quién lo dijo, sobre las clases sociales, que lo dijo Carmen, ahora me acordé. O sea, es a cualquiera, a cualquiera. Así que
en ese fin, pues yo le voy a dar dos items, dos preguntitas del libro, una del libro de los espíritus y una del libro del cielo y el infierno, que es relacionado a este tema, para aprender. Y que no se quede en el aprendizaje, que se quede en el modelaje. Vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice León Denis? Y esta es la imagen ganadora de todos los talleres, de todas las charlas que nosotros damos, porque la presenta Ruth, la presenta Laude, y él nos dice que el alma, ya nosotros sabemos esto es repaso, el alma desprendida del cuerpo material y revestida de su envoltorio sutil, psicosoma o periespíritu, constituye el espíritu, ser fluídico de forma humana, libre de las necesidades terrenales, invisible e impalpable en su estado normal. Eso lo tenemos claro, esto es un repaso. Aquí tenemos al cuerpo físico, que como escribió el maestro hace muchos años en el libro de los pases, el cuerpo físico es un universo en miniatura y es perfecto. Y como dijo Nelson ahorita, tenemos el instinto de sobrevivir. ¿Y cuál es ese instinto? Por ahí hay una cáscara de guineo, por ahí no la voy a pisar porque voy a resbalar y me puedo caer. Si no tomo agua, me voy a deshidratar. Y por ahí otras cositas más, ¿verdad? Entonces tenemos el periespíritu, que es cuando la persona desencarna, que es lo mismo que alma, pero alma cuando estoy con cuerpo física, con el pellejo. Es lo mismo y tenemos el espíritu, esa chispa. Seguimos por aquí. Vamos a la introducción. El fenómeno de la muerte, tan importante para nuestro estado evolutivo, es visto generalmente con repugnancia y terror, con miedo, con susto. Uy, ¿qué me va a pasar? Y como castigo. Claro, claro, claro. Exactamente. Le tenemos miedo, constantemente le tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido. Por eso que estudiamos para ir aprendiendo y para ir conociendo. Porque sí, como que le dice, no te metas por ahí. En ese monte se pasan llorando los bebés. Tú no, tú, así, yo vivía en una urbanización en el pueblo, pero al lado había un monte bien grande, al lado estaba la escuela Junior Pedro Nelson Colbert, y supuestamente en los años que yo no viví, eso era un cementerio. Y por las noches escuchaban los niños llorar, llorar. Como dice, uno no se podía ir por el monte porque no te vayas por allí, que están los nenes llorando. ¿Ves? Todo eso, todo constantemente, sí. ¿Tú sabes qué hicieron los cadáveres y los No sé que nada de había eso. allí? ¿Sabes algo de la No, historia de ese cementerio? no sé nada de eso. No sé nada de eso. Es más, no, yo lo estoy diciendo por comentarios, porque eso era un cementerio. Si realmente era un cementerio, pues, pero aparentemente eso era un cementerio. Que allí estuvo enterrada la novia de Betances, En ese en monte, ese lugar. uy, pues era un cementerio. Ajá, joven, Laude. Sí, lo que pasa es que durante la pandemia, como moría tanta gente, escogían lugares y los enterraban ahí. O sea, no es que eran cementerios, es que fueron por el periodo de la condición de que no había manera de llevarlos a Ah, cementerios ya oficiales, los enterraban. En Rincón hay espacios que o eran sea, cementerios. eso pudiese ser ese monte al que yo me estoy refiriendo. Pudiese ser. Ella cree que no, que era un cementerio. Un cementerio. Pues eso es lo que mi mamá me decía, hacer un cementerio, por ahí no te vayas. Este, Ajá. pero sí, Sí. gracias. Ajá, Lo que pasa es que nosotros
culturalmente Ujú. hemos sido convencidos, ¿verdad?, de que había un cielo y un infierno, por lo tanto, inclusive un purgatorio. Hay un temor porque se pierde la oportunidad de ser mejor, ganar esa bondad como parte de el tesoro que se lleva cuando desencarna. Y obviamente, si no tienes la oportunidad de mejorar y te llegó la muerte, pues imagínate cómo tú puedes estar. Ujú. Voy para el infierno. O sea, eso era lo último Exacto. que le podían asignar a un ser humano. Así Pues, que ese es el gran temor claro, que claro, está dentro, inculcado en el ser humano. claro. Cuando nosotros despertamos a eso y nos quitamos el velo El velo. religioso, nos damos cuenta que es otra cosa. Nosotros, porque sabemos que las iglesias prosperan cada día más, pero nosotros como grupo espírita, pues ya descorrimos el velo, ¿verdad? Y ya realmente sabemos que siempre estamos aquí, aquí. Pero aún así, no, Sí. Inclusive ayer yo estaba hablando con Josie de esto y yo le digo, pero ¿cómo, a uno como que le da miedito como quiera? Pero realmente eh, no debemos tener miedo. No debemos tener miedo a la muerte, porque lo que primero que me dijo Flavio hace muchos años es, la muerte no duele. Duele. Mas, sin embargo, nosotros la mujer, cuando tenemos al bebé, sabemos que pasamos por un proceso bastante fuerte y doloroso. No solamente es fuerte, es un proceso para dar vida, para dar vida. Así que, pero la muerte no, porque yo sufrí tanto con el Dupont Plaza en aquel año, en aquel año, en esas navidades de Año Nuevo se quema el Dupont, y yo sufrí tanto por esos seres que se tiraban desde allá arriba, y él dijo, no, Ada, no, la misericordia de Dios es tan grande que nadie siente nada. ¿Sabes? Yo decía, tú sabes el dolor, esa gente explota allá abajo. No, no, no. Antes de eso, antes de eso ya es verdad que después esa persona, ese ser, ese espíritu que ya desencarna, pues empieza en ese proceso de turbación como tal y no se da cuenta, sigue visitándome si era mi familiar y sigue hasta que con el tiempo se da cuenta que, ¿verdad? Y si tiene la su misión programada o parte de su planificación de que llegue a un lugar como este y se le pueda esclarecer, pues mucho mejor. Sí, que quisiera enfatizar también que lo que yo digo es que yo me he sentado en mi casa a pensarlo, ¿ves? Pero yo también entiendo que Claro. que cuando el momento, pues, según vaya llegando, ¿verdad? Según eso se vaya acercando o algo, nosotros estamos preparados o tenemos ya un estado de, ¿verdad? De tranquilidad o entendimiento según vaya llegando el proceso. Según el proceso se está dando, en nuestra propia naturaleza entendemos, porque mi mamá pues, era religiosa y todo, pero cuando el doctor le dijo que ella le quedaba muy poco tiempo, ella dijo que me voy, ¿verdad? Y él dijo sí. Ay, Dios mío. Y ella dijo, estoy preparada. So, hello, ¿sabes? Estoy preparada. Y una persona, entonces yo digo, pues, que sí. Cuando llega el momento, más o menos, nosotros con tantas encarnaciones y desencarnaciones, sí ya tenemos un conocimiento y creo, yo estoy consciente que cuando ese proceso pasa, muchos nos vamos a decir que nos liberamos, estamos, ¿verdad? O pues llegamos a casa, o estamos en nuestra verdadera, ¿Verdadera? no, en nuestra verdadera vida normal, que es la vida de desencarnación. No, no, ya él se fue, ya está liberado, ya le está liberado, ya le está en ese proceso de turbación, pero ya la turbación lo hizo feliz a ese ser, a ese espíritu. Seguimos, vamos a ver la otra.
ya sea por el instinto de conservación que dijo Nelson ahorita, por ignorancia, por la información tendenciosa de las organizaciones religiosas o hasta por desinterés propio para muchos, es desconocida la belleza del estertor de la muerte. Y eso nos lo decían en la casa. Eso, el sonido parecido a la gárgara que surge de parte de atrás de la garganta de una persona moribunda. Yo escuchaba eso en mi casa. Mi mamá lo decía, tan pronto empieza el gargareo, eso ya se muere ya mismito. Y yo le decía, ¿pero qué es eso, mami? Y me decía, ese ahogo, ese ruido que hace el ser, ¿verdad? Cuando está. Entonces, miren el autor desconocido, la belleza, porque va a regresar a su verdadera patria, al mundo espiritual o al más allá. ¿Qué es el más allá? Uy, el negro, el negro. Vamos a la creación orgánica. Ahí tenemos dos imágenes de la célula animal, que son las que nosotros tenemos, y de un átomo. Por un lado, consumimos y gastamos células y átomos de nuestro cuerpo. Por otro lado, para mantener el equilibrio es necesario que se repare y se renueve esa porción de materia, sí o sí, ¿verdad? Constantemente. Eso implica decir que constantemente hay también nuevos átomos en cada célula del organismo, ocurriendo así lo que podemos llamar creación orgánica, que es el cuerpo. El cuerpo de nosotros está reparando constantemente, constantemente, constantemente. Hace mucho tiempo, y me corrige mi querido médico de aquí, o la bióloga, decían que las neuronas no se reparaban. ¿Ah? No lo hacen todavía. Pero es que yo, ajá, se reponen neuronas porque la que fallecía y se acabó. Se reponen neuronas. No, bueno, Ahora te voy a explicar hay estudios el con la error. física cuántica que están determinando estos procesos. Desconozco. Porque acuérdate que la física cuántica vino, no sé si esta es la palabra correcta, a retar la ciencia tradicional para entonces, aquella ciencia que era todo, la certidumbre era correcta, entonces llegó la incertidumbre de los resultados. No sé. Es que Bueno, no sé. estás Incertidumbre de los resultados. confundiendo neuroplasticidad con neurogénesis. Ajá. La, Pero eso tú me lo dices. la neuroplasticidad es un pedazo de plasticina que coge otra forma. Ok. Eso el cerebro sí lo puede hacer. Ahora, una vez tú cortas la neurona no se puede volver, no crece como la piel. Tú te cortas y la piel vuelve a crecer, se la cascariza y se sana. Eso no pasa. ¿Y las neuronas si se mueren en el sistema? Y el corazón tampoco. Tampoco. ¿Las neuronas si se mueren en el sistema? Se murió. Tampoco. Lo que puede hacer es neuroplasticidad, que es distinto. Cambiar su función. Bueno, Es como si cambiara de trabajo. está bien. Seguimos en la búsqueda. Seguimos en la búsqueda. Pero el médico y el estudioso eres tú, pero nada. La ciencia, la física cuántica está retando a la ciencia con la certidumbre de la incertidumbre. Ha provocado como un caos. Vamos a ver. No sé. Seguimos aquí. Vamos a la otra. Para mantener constante en el cuerpo esa creación orgánica, hay una fuerza que hace que las células se multipliquen. Eso ya lo hemos estudiado. Es dada cierta cantidad de esa fuerza a cada ser y toda célula al nacer lleva consigo una porción del fluido vital que tiende a disminuir al pasar el tiempo. ¿Por qué tiende a disminuir al pasar el tiempo? Pues porque se ha gastado bastante, ¿verdad? Crecemos y vamos envejeciendo y ya los ánimos no son los mismos y se van atrofiando las células y se atrofia el tejido y por ende se atrofia el órgano y así sucesivamente.
¿Algún comentario? Ajá, claro. durante nuestro transcurso en la vida y entonces pues según se va desgastando terminando esa energía, por eso es que solamente que aclamamos por Dios mío, dame energía para esto, dame energía para hacer continuar. ¿verdad? Ajá. Porque es la fuerza vital, esa fuerza vital Sí. es la energía que tiene nuestro cuerpo. Claro, claro. Y esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza vital hace que esas células se multipliquen, pero según nacemos y según nacemos, ahí también comienza ese proceso de desencarnación y de muerte, porque estamos constantemente agotando todo nuestro sistema, particularmente. Es un proceso natural, necesario a la materia para sufrir transformaciones en sus múltiples estados inerciales, la muerte orgánica, la muerte del cuerpo, ¿verdad? Que es poquito a poco, poquito a poco. Cuando en aquel entonces mi mamá desencarnó, mi papá me llama a las 2 de la mañana, comita, yo creo que se nos fue. Cuando yo fui a ver la comita, decía, ya pidió coma, yo la toqué rapidito. Y decía, no, papi, porque ya estaba calientita. Inclusive hubo un movimiento, claro, porque eso es gradual, ese movimiento, ya, estaba ella poco a poco, esa muerte orgánica poco a poco, porque yo dije, mira, mami, me tocaste, pero eran movimientos de ese sistema nervioso, ¿verdad? Que inclusive estaba todavía. Y yo le hablaba mucho porque ya en ese entonces ya yo había llegado a renacimiento. Y cuando mi mamá se presenta un día, que me dijo, no estés triste, todo fue como tú me dijiste. Y yo, wow, de verdad, mami, sí, no estés triste, ayuda a tu papá. Y esa siempre ha sido la misión que ella me ha dado, ayuda a tu papá. ¿Ok? Cuando más materializado el espíritu, más estrecha es su ligación con el cuerpo, tornando así más penosa no solamente su muerte, sino también su vida. El apego, el apego a ya, ya. Y hablando lo que él dijo ahorita, a mí me ocupa la mente que un médico le diga al paciente, te quedan 6 meses de vida, te quedan 5. A mí me parece que eso no debe pasar. No debe pasar. Respeto al médico y yo tengo un familiar médico que es mi hermana y se lo he dicho, por favor, tú nunca le digas eso a nadie, Alma. Tú le dices, pues sí, porque nosotros somos bien preguntones. ¿Con cuánto me queda? Con otra, otra oración que yo he escuchado. Tu enfermedad es terminal, mija. Terminal. Entonces, ya yo voy, mi enfermedad es terminal, la que sea. Solamente herramientas y fuerzas para continuar trabajando felizmente esa condición de salud y ya por lo menos no la he vivido yo, pero estoy viviendo con mi papá. Esa fuerza y esa alegría que siempre que yo voy, ¿cómo estás, papi? Súper bien. Y tú le ves así el tumor y tú dices, wow, qué grande ese tumor y él súper bien, feliz de verte. Ahora sí que estoy bien. ¿A dónde me vas a llevar? O sea, cositas así. Este, A mí me parece que cuando un médico dice eso, te quedan tantos, es para que ese paciente, esa persona se vaya preparando para enfrentar el momento final está de su bien, vida material. está bien. Y yo estuve viendo Sigo cogiendo. un vídeo ayer de una muchacha que todos los días iba al pueblo a regalar objetos valiosos, cuadros, ropa, cosas que le pertenecían. Y nadie preguntaba por qué. Hasta que una viejita le dijo, pero mira, tú vienes aquí prácticamente todos los días a dar de dónde tú sacas esas cosas que valen dinero para que la gente se beneficie y los coja. Y ella dijo, es que yo tengo un dictamen que me han diagnosticado que me quedan 3 meses de vida y yo quiero que las personas se beneficien de las cosas materiales que yo tuve. Y ella dijo todo. Y entonces un día la señora fue y ella no estaba. Entonces descubrió pues
que ya ella había desencarnado, y entonces pues se sintió triste, pero a la vez alegre de haber conocido el desprendimiento Está material bien, de sí. esa persona que se fue preparando para su cambio de esa manera. Bueno, aquí está bien, muñeca. No todo el mundo está preparado para eso, pero dentro de este cúmulo de información hemos aprendido aquí los estudiantes de espiritismo que existen enfermedades transitorias y enfermedades compulsorias. Y si dentro de esos 3 meses de vida que me quedaba a mí, realmente no era una enfermedad compulsoria, y era una enfermedad transitoria. Entonces, ¿a qué? Claro, aquello que me dijo el médico. Digo, yo no estoy señalando ni nada, pero en mi ser no, ya no voy con eso de que te quedan. Esta otra que me pone, esa sí que me pone a jodilla, está desahuciada. ¿Cómo está tu familiar? No, lo desahuciaron. Ay, madre santísima. Esa es la expresión. Pero nada, seguimos aquí. La muerte psíquica, aquí. El espíritu, cuando encarnado, siente profundos dolores físicos y morales que se tornan más penosos cuando no hay ningún sentimiento de resignación. Cuanto más ligado a los goces carnales, menos conocimiento relativo al plano invisible y más dolorosa es su vida, aún teniendo una vida alegre y aparentemente sin sufrimiento. Y viene la canción del Gran Combo. Después de muerto, no se puede gozar. Ajá, por aquí Nelson Rivera, Nelson Toji, Nelson Cintrón. Tenemos 3 Nelson aquí. ¿Ah? ¿Se escucha? No sé, pero me parece que hay que resaltar o enfocarnos un poco más en que el concepto de muerte obviamente ocasiona un enorme miedo, siempre lo ha hecho, pero ha sido un mecanismo utilizado por las religiones, especialmente la religión católico-romana, que, que le sacó gran provecho a eso para meter a través del miedo, manipular a los creyentes. Y ha sido históricamente ese proceso de manipulación de las religiones sobre la muerte. A diferencia quizá del budismo, del hinduismo, otras religiones que no ven la muerte de la manera con que el cristianismo la ve. Incluso muestra una gran contradicción y a veces podríamos decir que hasta hipocresía, porque dicen que uno se muere, va a compartir el reino de Dios con Dios y todas esas cosas, y de la grandeza y de las grandes ciudades, mansiones de oro y todo de oro que nos espera. Sin embargo, eso lo dicen de la boca hacia afuera, de la boca hacia adentro, en su interior sienten un pánico hacia la muerte. Y nosotros, durante que vivimos lo más probable, muchas existencias, participando de esas creencias, de ese temor y de ese miedo y de esa manipulación, todavía a estas alturas arrastramos un poco de eso. Y a pesar de que conozcamos ya la doctrina espiritista y que ya reconocemos que somos seres espirituales, somos espíritus encarnados, quizás todavía quedan algunos rezagos de esas concepciones anteriores, que tenemos que superarlas, Claro. que tenemos que superarlas obviamente, ¿no? Yo pienso que la muerte es parte de un proceso totalmente natural, Claro, sí. que se manifiesta en la vida orgánica, en la semilla, en la fruta. No hay árbol nuevo si la fruta no muere. Tiene que haber muerte para que pueda haber vida. Es un proceso dialéctico entre una cosa y otra. Es un ciclo. Por eso, entonces, pues, la muerte tenemos que superar
todos esos resabios que todavía arrastramos del miedo hacia la muerte Claro. y verlo con la total naturalidad, porque la muerte es importante para nosotros poder seguir en ese ciclo de muerte, vida, es decir, de reencarnaciones y poder seguir y continuar con nuestro propio progreso espiritual. Claro. Cuando nosotros llegamos a ser estudiantes de espiritismo o estudiantes y nos convertimos en estudiantes espíritas, pues tenemos que empezar a desaprender muchas cosas. Y hemos aprendido aquí que el miedo nos paraliza y que el miedo lo utiliza todo el poder económico, político, social para controlarte. Y tan es así que podemos y trabajamos y leemos la doctrina del shock de Naomi Klein. Yo lo digo varias veces. Y no tan solo esa. El último libro de Naomi Klein dice, no basta con decir no. Los invito a leerlo también. No basta con decir no y está claro todo lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente y todo lo que está pasando en el planeta. No basta decir no. Gracias, Nelson. Seguimos con la otra. Miedo a la muerte. Aquí va. En el libro de los espíritus, la pregunta 941 dice así: el miedo a la muerte es para muchas personas causa de perplejidad. ¿De dónde procede ese miedo? Puesto que ante sí tiene el porvenir. Vamos a ver. Sin razón tiene ese miedo, pero ¿qué quieres? Se procura persuadirles durante la juventud de que hay un infierno y un paraíso, pero que es más seguro que irán al infierno porque se les dice que aquello que es natural es un pecado mortal para el alma. Esa es nuestra cultura, o la cultura de muchos en el planeta. ¿Ok? Esa es la pregunta 941, pero continúa. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Nos dice así, continuación de la 941. Cuando llegan a grandes, si tienen algún raciocinio, no pueden admitir eso y se hacen ateos o materialistas. Y así es como se les induce a creer que fuera de la vida presente nada existe. En cuanto a los que han persistido en sus creencias de la infancia, temen ese fuego eterno que ha de quemarnos sin destruirnos. Prepárate que vas para las pailas del infierno. Así nos decían. Y si no nos decían en la familia, ¿dónde realmente aprendemos muchas cosas? En la escuela. En la escuela. Tú tienes una estructura en tu casa y que tú dices, pero ¿de dónde ese muchacho aprendió eso? En la escuela. El nivel elemental, el nivel intermedio, superior y universidad. ¿Ok? En la 941 sigue la continuación, dice, la muerte no inspira al justo miedo alguno, porque tiene la certeza del porvenir, la esperanza, le hace esperar mejor vida y la caridad cuya ley ha practicado le da seguridad de que el mundo en que va a entrar no encontrará ningún ser cuya presencia haya de temer. Eso es en el libro de los espíritus. Y de esa pregunta, de esa contestación, te dice, te invita a buscar las 7:30 del libro del Evangelio. Y vamos a ver qué nos dice las 7:30. Estamos ahí. En el cielo y en el cielo y en el infierno, en las 7:30, no es el Evangelio, en el cielo y en el infierno de Kardec, dice las 7:30, puesto que la muerte ha de conducirnos a mejor vida, nos libra de los males de esta, y puesto que en consecuencia es más de desear que de temer. Y aunque nosotros, la gran mayoría aquí, o pentecostales, o cristianos, o católicos, estoy segura que la gran mayoría de los que están aquí presentes en algún momento se dijeron, ¿por qué yo tengo que morirme? Yo me lo pregunté. Y a mí me hacían ir a la iglesia católica. Rebelde, claro, pero iba porque teníamos que ir a la iglesia. Teníamos que ir a la iglesia. Y teníamos que confesarnos y comulgar. Pero yo de momento, de la noche a la mañana, yo no confesé más. Porque también me pregunté, ¿por qué me tengo que confesar con un señor que es como mi papá? Yo lo he dicho aquí varias veces, ¿por qué? Pues yo no me voy a confesar. Pues yo comulgaba. Ay, qué pecadora soy. Pues yo comulgaba.
Y eso no es feliz. Entonces, ahora la vivencia que tengo, a pesar de que no están aquí, me escuchan y ven que preparo las clases, tengo 2 nietos. Hasta ahora ninguno de los dos bautizados. Pues eso es un logro. Eso es un logro del modelaje, porque la pequeña, las dos están bautizadas, las dos comunión, la primera confirmación, la segunda bautizada. mm, no hay comunión, no hay confirmación. Y ahora, ¿verdad? Y la gente pregunta, y me comí el cuerpo de Cristo. Y tengo una amiguita de Tamara, del bebé pequeño, que le encanta el bebé y quiere cuidarlo y demás, y va a casa a cuidarlo y se le lleva a cuidarlo. Y en estos días, cuando le dije, Tamara, y este regalito me lo dio este Chaimar, y dice, para Dylan Nicolás, de tu madrina. Y yo le dije, Tamara, mira lo que escribió y me dio sí porque ella quiere ser la madrina del bebé. ¿Ves? Pero hasta ahí se quedó. Porque esos son los llamados sacramentos. Pues yo me casé por también, había que casarse por la iglesia católica, ¿verdad? Había que pagar, cuando yo le digo a la nena, yo tuve que pagar para casarme, ¿qué? Sí, al cura. Y la vela que tuve que llevar, tuve que comprarla. Y realmente uno se casa, lo que realmente vale es, ¿qué es lo que realmente cuando tú te casas? Allá esto es cultural, o sea que, para, pero volvemos, estatus, pagamos, nos casamos culturalmente con la iglesia y honestamente, voy rapidito, honestamente, dentro de todo lo que estoy diciendo, va la palabra orgullo, Madeline, no hay más Fíjate, nada. fíjate, tú me haces razonar ahora algo. Yo tengo 3 nietos. Tengo 3 hijas. De esas 3 hijas, una, una de ellas cree en Dios, las otras 2 no. De hecho, yo estuve un tiempo, yo lo he dicho aquí otras veces, que yo me declaré atea. Ahí lo escribí ahorita, materialistas y ateos. ¿Está bien? Hubo un tiempo en que me declaré atea. Yo estoy bien segura que eso fue un tiempo de obsesión que yo tuve, que fue bien terrible. Pero mi hija nunca ha llevado a los hijos a la iglesia. Esos 3 nenes nunca han sido bautizados, nunca han tenido un rito de ninguna índole, porque cuando mis hijas fueron bautizadas a lo católico, pero luego yo me metí a la iglesia evangélica, que fue el último contacto que yo tuve con alguna religión, y yo las bauticé, entonces se bautizaron en la iglesia evangélica, pero mi hija, qué maravilla, ¿verdad? Porque ninguno de esos niños ha sido eh, adoctrinado, contagiado con esto. Entonces, de ellos, hay uno ya que está en la universidad y otro está en la escuela superior y el más pequeño que está en la escuela elemental, ese es el que es espírita. Ese lo entendió claramente, porque él empezó a ver espíritus en casa en las cámaras y yo tuve que hablar con él, explicarle. Y él empezó a buscar por su propia cuenta y encontró información lo suficiente como para que yo tuviera que sentarme a explicarle para que no cayera en error de cosas espíritas, que también hay muchas que hay. Claro. Entonces, que no ha venido aquí porque la MAI no me lo ha permitido, porque él estaba loco por venir aquí. Los otros 2 no tienen ninguna creencia en ningún Dios. El segundo, él se declaró ateo hace tiempo. Él está en superior, pero hace como 3 años que él se declaró ateo por sí mismo, porque no es ni que yo nunca le hablé a él de ateísmo, porque mi hija creía en Dios, porque mi hija tiene derecho a criar a sus hijos como ella entiende, porque ya no son mis hijos, son de ella. Así que este solito se declara ateo y el grande, pues él nunca ha dicho la palabra ateo, pero tampoco hay quien le meta ideas religiosas. Yo siempre le he inculcado a los 3 que cuestionen. Siempre ustedes cuestionen todo. Ustedes nunca dejen que nadie le ponga a ustedes ideas en la cabeza que ustedes no creen
que ustedes no quieran y cuestionenlo todo. Y esos son, ellos incluso a mí me cuestionan. Claro. Y qué bueno, porque así es como debería ser, ¿no? Que me pongo a razonar ahora y veo que mi familia pues se va desprendiendo poco a poco de todos estos, Acuérdate también, como dice Ruth, de manera orgánica. claro, como dice Ruth, son procesos y que las vidas pasadas no van en vano y siempre van a quedar reminiscencias de mis existencias y van a aflorar en cualquier momento, en cualquier evento, en cualquier paisaje, en cualquier comunicado, cualquier palabra, cualquier poema que lea, siempre va a salir algo, ¿verdad? Así, mm, claro. Tenemos que ser científicos, investigar, cuestionar, preguntar y no creer nada. Y Hacerlo por más que quisiéramos. Así que tiene que haber una inteligencia superior. claro, claro. Conforme con lo que la establece la religión y es válido. Está bien. O sea, son procesos evolutivos. Procesos evolutivos. ¿Leí todo eso? No me acuerdo. Ajá. Félix. No. Si tenemos el conocimiento de que no nos, que la muerte, pues si nos va a llevar, si nos va a llevar al automático, es como como un automático, Ujú. ¿verdad? Un automático, pues, las condiciones, después que ya tenemos las condiciones de vida, ese puesto vamos a llevar, vamos en vez que lo debemos desear, en vez de tenerle miedo, desear la muerte. Tenerle como pero eso es más bien para los suicidas, ¿verdad? Que los que se suicidan saben si ese tiene uno que tienen que ese pensamiento, ¿verdad? Porque si lo que dice es que después de la muerte, pues, pues voy a disfrutar y te voy a tener, pero que te lo da como un automático, pero no te dice, en ese primero, ¿verdad? No te dice, después te lo dice, pero después no te dice que tienes que haber cumplido con unos requisitos, pues, Claro, diríamos, claro. ¿verdad? No Los te lo, requisitos que son la vida, cómo la debes vivir. claro. En la 941 del libro de los espíritus te lo dice. Mientras soltemos un poquito los goces materiales, las pasiones y todo el vacilón, pues cuando voy al desencarnar y ya solté lo que soltó aquella muchacha que empezó a soltar, solté la casa, el carro, la llave, la sortija, esto y lo otro, entonces será esto. Ha de conducirnos a mejor vida, nos libra de los males de esta, y puesto que en consecuencia es más de desear que de temer. Esta parte yo no la había leído, no, esta no, solamente la primera. Está bien. Y dice, ¿por qué el hombre tiene el horror instintivo que se la hace temer? ¿Qué le, mire, lo dice el libro del cielo y infierno? ¿Por qué el hombre tiene ese miedo, ese instinto que hace que me dé miedo a la muerte? El ser humano debe tratar de prolongar su vida para cumplir su tarea. El ser humano debe tratar de prolongar su vida para cumplir su tarea. Esa planificación que trabajó contigo o la trabajaste tú si estabas preparado o te ayudaron, donde está esto y esto y esto y esto y esto y hasta aquí es que llegaste. Pero tengo que cuidarme para cumplir la tarea. Y por eso le ha dado Dios el instinto de conservación.
un instinto que le sostiene en las pruebas y sin el cual se abandonaría a menudo el decaimiento. Me doy un catarro, tan fácil como un catarro mal cuidado, ¿a dónde puede parar? Pues hasta desencarnar. Y era lo que tenía el catarro, lo que tengo un catarro, pero tú no te lo cuidaste. O sea, ese instinto de cuidarme, de descansar, de tomarte el caldito caliente, aquí, allá, de este chichón, de darte el sobito, de darte el aceitito, de darte lo que sea. Ajá, Nelson. ¿Se escucha? Sí. Es que cuando hablaron hace un ratito de los hermanos que son ateos, ¿verdad? Me parece que es importante que nosotros podamos dialogar con estas personas. En mi caso, yo también estuve una época como rechazando toda creencia en ninguna divinidad. Estamos. Yo salí del catolicismo como militante católico como eso de los 16 años. Yo tuve en mi primera infancia última y preadolescencia como militante de la Iglesia Católica y quería ser cura y todas esas vainas. Y de ahí salí completamente no creyente en nada de esas cosas. ¿A qué edad? Como a los 16 16 años. años salí, sí, Adolescente en su inicio, adolescente. casi en su Pues inicio. tenían cientos de preguntas que nunca me contestaban y obviamente cuando yo vi en la historia la acción social y política de la Iglesia Católica, me espanté y salí de ahí, además de las muchas contradicciones que tienen. Los hermanos tienen mucha verdad, tienen mucha razón cuando se cuestionan el Dios religioso, porque no hay hasta una simple brisa de razonamiento derrumba todos esos dogmas que no son sostenibles, y mucho menos en estos momentos históricos, donde la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto y seguimos insistiendo en concepciones religiosas de hace miles de años atrás. O sea, todavía el Dios que creemos, la gente normalmente es el Dios, el Yahvé, el Jehová de los ejércitos y todo ese tipo de pamplinas y cosas absurdas que no se sostienen. Sí. Sin embargo, los hermanos se quedaron en ese pequeño círculo y no han trascendido en la búsqueda de si existe o no existe una inteligencia suprema que dirige todo. Cuando hay científicos del calibre de Max Planck, padre de la física cuántica, del mismo Einstein, que están hablando de Dios, pero no del Dios religioso. Están hablando de una inteligencia suprema, una mente inteligente, consciente de sí misma, que organiza y dirige todos los procesos evolutivos de la vida. Si lo quieres llamar Dios, yo no le llamo Dios porque esa palabra Dios me estorba, me molesta, porque eso es una palabra contaminada por milenios, ¿verdad? Yo no aguanto, es una palabra que no registro bien. Pero llamémoslo como quejamos llamarlo, pero sí existe una inteligencia que dirige todos los procesos de la vida, de la cual la vida emana. Claro. Desde el punto de vista materialista, ellos entienden que todo evoluciona. Por tanto, ellos entienden que la conciencia o el espíritu humano es el resultado del desarrollo del cerebro, es una consecuencia de la evolución del cerebro humano. Entonces, yo le preguntaba a una compañera, ¿cómo es posible que si la vida la materia no se crea ni se destruye, sino que siempre pasa por un proceso de formación y de transformación, ¿cómo es posible entonces que la vida del cuerpo físico no muere, sino que sigue un proceso de formación y transformación que va a participar de otra forma de vida? ¿Cómo es posible que la conciencia, que es la etapa superior de la evolución del ser humano, se muera, se disgregue, desaparezca? Es una gran contradicción dentro del propio ateísmo. Y eso me parece que es un punto que deberíamos profundizar más, estudiarlo más, para cuando nos encontremos con hermanos que de buena fe y muy acertadamente cuestionan el Dios religioso,
pero se quedaron sin nada, se quedaron vacíos. Claro. Entonces, además de eso, que el materialismo o el ateísmo de alguna manera incide o tiene que ver con esta filosofía hedonista de disfruta la vida que es una sola. Haz lo que te dé la gana porque no tenemos ninguna otra. No hay Claro, consecuencias. claro. No hay, la vida humana no trasciende, por tanto no tiene consecuencias. Y eso no abona para nada a la aspiración genuina que mucha gente tiene de un mundo mejor, de una mejor civilización, donde nosotros somos parte de ese proceso de construir un mundo diferente, un mundo nuevo, una nueva sociedad, donde reine la fraternidad entre todos los seres humanos. Eso es así. Nadie quiere aprender nada. Me conformo, somos conformistas. No me interesa. Después de muerte no se puede gozar. Como dijo él, ya la vida se acabó y ya es una y se acabó, no hay más nada. Vamos a la otra. Miedo a la muerte. El ser humano, más apegado a la vida corporal que a la espiritual, tiene en la tierra penas y goces materiales. Su dicha consiste en la satisfacción fugaz de todos sus deseos. Para eso vive. Beber, bailar, comer y no hacer nada muchas veces. El ocio. Que se puede hacer de todo, ¿verdad? Pero en balance. Jugar, buscar y demás. Su alma constantemente preocupada y afectada por las vicisitudes de la vida está en una ansiedad y tormento perpetuo. Siempre están asustados, nerviosos. La muerte, volvemos a lo mismo, le horroriza porque duda de su porvenir y porque deja en la tierra todos sus afectos y esperanzas. Y hay que seguirlo modelando porque, ¿qué me dice Inara? Esa es mi hija mayor, pero no voy a estar contigo. Yo sé que voy a vivir, pero ¿dónde vas a estar tú? Y yo le dije, Inara, tú no sabes todas las mamás que yo he tenido y tú también. Pero es poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Yo quiero estar contigo, mami. Yo no estoy preparada para eso, ¿eh? El miedo a la muerte es natural. Instinto de conservación en el libro de los espíritus, pero disminuye al entender que la muerte no es solo un tránsito a la vida espiritual, una continuación de la existencia, no el fin. Seguimos, cambiamos de ropa, de ropaje. Y por alguna razón este grupo está aquí. No nos acabamos de encontrar. Félix, que nos llevamos tan bien y nos reímos y hablamos tanto, sabrá Dios que en otra asistencia fuimos. Nelson, yo creo que Nelson fue mi bebé, o yo digo bebé. Yo creo que en una asistencia fue mi hijo. Uno no sabe, realmente. Esta concepción transforma la muerte de un terror a una esperanza de progreso, ya que el alma tiene un cuerpo etéreo y la vida futura es una realidad tangible, disipando el miedo a la nada, al verla como una liberación y una puerta a la vida. Y ahí al lado, entre paréntesis, el libro. ¿Cómo se llama el libro? Una mirada al espejo, detrás del espejo, que Freud una vez nos lo dio. Me encantaría que se leyeran ese libro, detrás del espejo, para que usted vea todos esos grandes de la iglesia, cómo fue ese proceso con ellos, cómo, cómo la misericordia de Dios es tan grande que a esos seres tan fuertes, esos espíritus los protegían para que no se le hiciera daño y cuidarlo. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser? Sí, amor, exactamente. Amor. Nosotros encarnados que tenemos este conocimiento, cuando llega ese momento, digamos, el médico te dice que te queda poco de vida física, ¿cómo ayudar a ese ser que está confuso, está temeroso, está luchando porque tiene mucha incertidumbre? ¿Cómo lo ayudamos? Hablándole, dándole esa certeza de que existe algo más cuando su cuerpo físico muera. Hay que hacerlo, o sea, no se puede dejar a que los familiares lo hagan si tenemos cercanía con esa persona, de dar aliento, certeza, vas a estar bien y te doy las gracias por haber estado en mi vida y te puedes ir tranquilo, hay que hablarlo. Nos volveremos a Eso, encontrar. eso es parte de un proceso de desencarnación, ese tipo de ayuda desde este Claro, plano, pero desde el plano espiritual.
espíritus asisten a las personas que Claro. van a desencarnar. Pero la así. persona lo tiene que saber, que hay Pero unos seres que lo están ayudando. saben, lo entienden muchas veces Y lo dicen, y lo y dicen. lo "Ven, dicen. papá, venga un Ujú. familiar, venga un amigo". Yo recuerdo a mi abuelita, un mes antes de desencarnar, me dijo, oye, por ahí entró se llamaba el nombre de un hermano de ella, ¿verdad? Y yo le dije, sí, ¿tú lo viste? Y me dijo, sí, vino él y hablar conmigo. Él había muerto en el 1906. Y entonces Bendito. vino a verla en el 97. Y entonces, pues ella, que era espiritista, ella estaba tranquila porque ella sabía que venían esos seres desencarnados a dar cierta asistencia en el momento de la partida física. Y el que está por desencarnar lo entiende, porque eh, pasa por un proceso de muchas veces, cuando están en enfermedades terminales, como se dice, por un proceso de preparación. Y se preparan tanto del mundo espiritual como acá, aún sin estar conscientes. Ese acompañamiento de las dos que están hablando es efectivo, siempre y cuando esté educada. Porque si hay un familiar que está desencarnando y me está diciendo que está viendo a mi abuelo, al nene Padilla, y yo le digo, muchacha, ¿qué tú estás viendo qué? Ese se murió hace tiempo, déjate de tontería. Ahí va ese Claro. acompañamiento, tiene que ir con conocimiento. Por eso ¿Ves? dijimos espiritista, o sea, porque a veces quien le da más angustia son los encarnados, que no quiere que se vaya y los tienen atados emocionalmente y ellos no quieren hacer sufrir a sus familiares. Eso es Recordé así. el nombre del hermano de mi abuelita, se llamaba Manuel, y desencarnó en el 1906. Mira para allá. Pero como ella tenía conocimiento espírita, Lo ella, pudo, ella entendía a qué había venido Manuel. pues ese acompañamiento pues fue efectivo Yo en ese proceso. en ese momento me mantuve Claro. tranquila escuchándola a ella. Vamos a la otra. Vamos a ver, ahí hay una imagen, ahí tenemos a la maestra de los aeróbicos, pero en la arena, donde dice, a mi cuerpo tengo que cuidarlo y protegerlo para sobrevivir. Ese es el instinto de conservación. Acompañado de ejercicio, buenos pensamientos, buena comida, descanso y demás. Instinto de conservación. El miedo es un efecto de la sabiduría divina y el instinto inherente a todos los seres vivos. El ser humano, a cualquier grado de la escala a que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene el sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte no es la última palabra de la existencia y que aquellos cuya memoria recordamos no son perdidos para siempre. Vamos a ver la otra. Causas del miedo según Kardec. Noción incompleta. Y la imagen, pues, hay un rompecabezas así. Se me perdió la pieza, ¿verdad? Proviene de una idea errónea, incompleta, sobre la vida futura, como contrapeso a la propensión que sin este freno le induciría a dejar prematuramente la vida terrestre, descuidar el trabajo que debe servir para su adelanto. ¿Entienden eso, verdad? La bebelata, la gula, los pensamientos erróneos, ay, ¿para qué yo no hacer nada? Muerto en vida. Está muerto, literalmente muerto en vida. Vamos a la otra. Temor a lo desconocido, claro, ya se lo hemos dicho, ¿verdad? Aquí tengo miedo a la oscuridad, a las arañas, a lo que sea. A medida que el ser humano comprende mejor la vida futura, el temor a la muerte disminuye, pero al mismo tiempo comprende mejor su misión en la tierra y espera su fin con más calma, resignación y sin temor. Vamos a la otra. Dice, entonces, ¿por qué los espiritistas no tienen miedo a la muerte? Ahora yo puedo dejar a Muñeca aquí dando la clase, porque siempre ella nos dice desde esa esquinita, el espiritista no puede tener miedo a la muerte. Y lo señala y lo señala y lo señala. A nada, a nada. Dice así, la doctrina espiritista
varía completamente el modo de mirar el porvenir. Aquí lo aprendemos. La vida futura no es ya una hipótesis, y sí una realidad. Ese estado de las almas después de la muerte no es ya un sistema, sino un resultado de observación. Y eso te lo quedas aquí en la mente por lo que lo que le voy a leer ya mismito. El velo, como dijo Robert ahorita, se ha descorrido. El mundo espiritual se nos manifiesta en toda su realidad práctica. Ellos son los que manifestaron, ¿verdad? No son los seres humanos los que han descubierto por el esfuerzo de una imaginación ingeniosa, sino los habitantes mismos de esos mundos que vienen a descubrirnos su situación. Y lo vemos aquí, lo leemos en diferentes libros, lo vemos allí, en todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de la dicha y de la desgracia. Presenciamos todas las peripecias de la vida de ultratumba. Esta es para los espiritistas la causa de la seriedad con que miran la muerte y de la calma de sus últimos instantes sobre la tierra. Todos, me imagino, aunque sepamos espiritismo, lo primero es un proceso de confusión, una turbación, algunos bien leves, y luego caemos en tiempo nuevamente cuando nos damos cuenta que le hablo a Roble y no me contesta, y vuelvo y le hablo y no me contesta, pues entonces empiezo a concienciar, espérate, ¿dónde estoy? Y veo entonces no solo eso, fíjate, mira quién está allí, mi amigo, Sam, mira dónde está, aquella esquina, pero no puedo llegar donde él, brilla, y ahí uno, ¿verdad? Poco a poco empieza a visualizarse, espérate, ya yo estoy en el mundo espiritual. Claro, Madeline. ese tipo de cosas también no, nos, a nosotros los que creemos en esto, las experiencias cercanas a la muerte, que es algo que tal vez sería chévere un día aquí hablar sobre eso, porque están estudiadas científicamente las experiencias cercanas a la muerte. Existe en YouTube un canal que se llama Somos Alma, que lo tiene, que la que lo conduce es una anestesióloga retirada española. Y ella tiene una fundación que se llama Fundación ICLOVI, ICLOVI con I de punto. Allí están formando médicos que sean capaces de acompañar a los pacientes que están próximos a morir y educarlos para tener esa sensibilidad del que va a morir como debería ser, porque creen en reencarnación. Y las experiencias cercanas a la muerte son bien increíbles porque se han dado casos incluso de alguien que estuvo 30 minutos muertos, por ejemplo. En ese tiempo allá vio a alguien que se murió y él no sabía que se había muerto. Y lo vio allí y regresa diciendo, espérate, allí vi a fulano que se murió. Y el otro le dice, sí, mientras tú estabas en este proceso, él también. O sea, Sí, hay mucha literatura hay de lo que estás mucho. diciendo. Y algo de eso que a mí me causa mucha es que cada persona tiene su propia experiencia. O sea, el que es católico, que cree en la Virgen, va a tener su experiencia. El que es Claro. ateo, que no cree en nada, tiene la suya. O sea, el evangélico y sucesivamente, que eso también es algo que sería chévere discutir. ¿Por qué? Así que, No sé. dada esa conversación hermosa que has dicho, abracemos bien grande a un médico que está aquí y está estudiando. Y está estudiando, o sea, es científico, mas sin embargo también está estudiando esto. Murió en Chile, ella estaba haciendo kayak y se volteó el kayak, estuvo 20 minutos bajo el agua. Y tuvo la experiencia de, entonces se dedica a eso. Sí, y diferentes experiencias. Yo leí de una persona que allá arriba vio era del corazón, cómo le hacían los ejercicios del corazón y todo lo que le hicieron, y después se lo relató al médico. Y el médico no podía creer todo lo que ella le dijo. Y, Es la única baraja que le queda al espiritista contra el ateo. Porque todos los fenómenos se pueden explicar a nivel de cerebro, de la conciencia. El único que no se puede explicar es cuando tú regresas y el cerebro estaba muerto
qué parte del cerebro estaba grabando. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿dónde está saliendo esta información? Es la única carta que nos queda. Porque hasta inclusive las voces que nosotros Sí, escuchamos es que esto es se puede medir. demasiado El interesante, cerebro. demasiado información para muchos manejarla y poderla comprender. Vamos a ver qué más tengo aquí. ¿Por qué los espiritistas no le tienen miedo a la muerte? Lo que les sostiene no es solamente la esperanza, sino la certidumbre. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente en mejores condiciones y la esperan con la misma confianza con que esperan la salida del sol después de una noche tempestuosa. Los movimientos de esta confianza están en los hechos de los que los son testigos y en la concordancia de estos con la lógica, la justicia y la bondad de Dios y las aspiraciones íntimas del ser humano. En resumen, ya se está, ya no, ya se va a ir el calor rápido. En resumen, Kardec propone que el miedo a la muerte se supera con investigaciones, con estudios, para adquirir conocimiento y confianza en la doctrina espírita, transformando la visión de un final temido a una transición serena hacia la evolución del espíritu. ¿Sí o no? Ese es el resumen de todo lo que yo le he dicho en la mañana de hoy de la clase. Así que, ¿de dónde esta presentación de estos dos libros, El cielo y el infierno y el libro de los espíritus? Y feliz año 2026. Gracias por estar aquí. Bueno, ajá, ¿tú vas a hablar de la construcción o algo de aquí? Ok, está bien. Sí, es que a pesar de que has tocado el tema muy bien y la respuesta de la clase ha sido muy buena, hay ciertos pacientes que están en ese proceso de morir, que están pasando por sufrimientos enormes y solamente están o pueden superar ese sufrimiento por la anestesia que le ponen, porque realmente les sacan sus sentidos de la conciencia de que tienen el sufrimiento. Entonces, se discute ampliamente, ¿verdad? La eutanasia o la prolongación de la vida utilizando métodos artificiales, principalmente, por ejemplo, cuando el cerebro deja de funcionar y se mantiene vivo su sistema orgánico. O sea, son aspectos que hay que atender y hay que explicar porque los seres humanos que están alrededor de ese paciente tienen unos procesos de sufrimiento también. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar a esa circunstancia y cuáles son las mejores actitudes sociales hacia eso? Es algo que también tenemos que dialogar en algún momento. Parece que inicialmente debe ser familiar. Y nosotros que somos estudiantes del espiritismo debemos dialogar esto con nuestras familias. Si a mí me pasa esto y esto, no quiero esto y esto, por favor, no me alargues la vida, no me entubes. Hoy tengo 6-7, pues me puedes entubar, pero ya a los 80 no vengas con esa vaina. Tal vez no, porque me vas a prolongar y el sufrimiento es para mí que estoy allí en la cama, ¿verdad? Digo, estas son conversaciones serias. Vuelvo al inicio de la presentación. Hablamos de la muerte en la casa, pero esto es parte de una preparación porque todavía tengo lucidez, pero el día que no la tenga van a decidir por mí. Así que son conversaciones íntimas en el núcleo. Y después que estemos claros, entonces, como todos somos uno, nos abrimos a la comunidad, a la sociedad, a lo social, porque el proceso de socialización está presente en todos los momentos, desde que está aquí el feto hasta que finaliza y sigue en otro tipo de proceso evolutivo, ¿verdad? Pero sí que bueno que traes eso. Lo de la eutanasia también, ¿verdad? Y hay mucho que investigar y hay mucho que presentar. Y no solamente para crear conciencia, porque la palabra que yo digo es concienciar. Porque la conciencia, como dijo ahorita de la materia, es como la energía, ni se crea ni se destruye. Está ahí.
está ahí. Hay unos anuncios. Yo voy a finalizar la clase, ¿verdad? Podemos finalizarla. Le doy las gracias, pero tengo como 20 minutitos junto con Laude o con Ruth o los miembros de la Junta que estuvimos presentes en la reunión de la Junta. Es informativo. Van a haber unos procesos que tú me ayudas con lo que yo voy a decir. Va a comenzar próximamente el proceso de construcción, pero estamos previo a la... Ah, pues está bien. Ok, pues entonces, con el respeto de Robert, voy también a despedir la clase para aprovechar esta oportunidad, estos minutitos con Laude. Gracias a todos por estar conmigo, por estar aquí, a todos los desencarnados que llegaron, a todo lo que pasó en el proceso de desobsesión, que solamente dentro de mi corazón va para ustedes que visualicen ese planeta Tierra cuando vayan bañándose, como usted lo haga. Visualízalo envuelto en mucha luz y el verdor de esos árboles. Lo vean. Y que cuando vean ese verdor, ese planeta, ese proceso evolutivo, y vean caer esa hoja seca, ahí es parte de la clase del día de hoy, porque vuelve a retollar otro pedacito de hoja por algún ladito, porque ya ella cumplió su misión. Así que cierro con mucho amor y respeto la charla del día de hoy.